Sí. Entonces, presenten, chiquillos, ¿cuál era este trabajo que tenían que presentar? Sobre la terapia cognitiva conductual. Ya. Preparen nomás su presentación, chiquillos. Ya. Buenas tardes, compañeros, profesora. Junto a mi compañero Roberto Fernández y que le habla César Concha, vamos a exponer sobre la terapia cognitiva conductual. Como definición, tenemos que saber que, bueno, preguntarnos primero que todo qué es la terapia cognitiva. Es una terapia que nos ayuda a tomar conciencia de nuestros pensamientos negativos, bueno, con el objetivo que seamos capaces de decidir y resolver situaciones o problemas rápidamente. Además, nos ayuda a tratar trastornos de salud mental, como el estrés, la alimentación, la depresión, entre otros. No es necesario tener una enfermedad de salud mental para ser beneficiario de esta terapia. La siguiente, por favor. Esta tiene buenos resultados en diferentes trastornos, bueno, como la depresión, el pánico, la agorafobia, que son situaciones que nos ocasionan pánico, nos ocasionan impotencia y vergüenza, también como la fobia social, la bulimia, el estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo y la esquizofrenia. ¿Aló, se escucha? Sí. Ya. Bueno, en nuestra presentación colocamos un ejemplo de una situación cotidiana que puede estar presente, que es caracterizada por esta terapia igual. Bueno, llevamos un ejemplo de una situación que nos dice que un paciente que tenía un mal día está harto y decide salir a comprar al supermercado. Cuando va por la calle, un conocido al parecer lo ignora. Allí podemos ver en los pensamientos, los sentimientos, las reacciones físicas y el comportamiento de este paciente hacia esta situación. En el color rojo está lo perjudicial, en el color verde está lo favorable. En el color rojo, en los pensamientos, dice que ha sido ignorado o no le ha caído bien a la persona. En lo favorable, podemos decir que parece triste que el paciente tenga un pensamiento de la persona que parece triste,
que le puede preguntar si tiene algún problema. En los sentimientos, en lo perjudicial, el rechazo, en lo favorable, nosotros podemos sentir preocupación por otra persona. Las reacciones físicas pueden haber retortijón en el estómago, poca energía y náusea. En lo favorable, ninguna reacción negativa. Y en el comportamiento, irse a la casa y evitar a la persona. Y en lo favorable, saludar para asegurarse que está bien. ¿Cómo podemos, para lo que no entendían esta tabla, en resumen, esta tabla lo que quiere explicar de que una persona que no tenía unos problemas de estrés o que pensaba que todas las personas le caían mal y no lo querían saludar o algo, tomó una terapia y tuvo un tratamiento, y lo que busca este tratamiento cognitivo es lograr lo favorable para que la persona tenga un mejor vivir. A continuación vamos a mostrar el tratamiento de esta terapia. Bueno, el tratamiento de la terapia cognitiva conductual es un tratamiento psicológico de corto plazo que ayuda a modificar los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento negativo. Sin embargo, esta puede variar en diferentes situaciones geográficas, depende de donde se encuentre la persona. Por ejemplo, ayuda a identificar la forma de controlar sus emociones, afrontar una patología médica, a prevenir recaídas de síntomas de enfermedades de salud mental, a superar traumas relacionados con violencia o maltrato, además de aprender técnicas para lidiar situaciones de estrés, al igual que aprender a vivir con el dolor o pérdida de algún familiar, por ejemplo, entre otras. ¿Qué nosotros podemos esperar de esta terapia? Bueno, esta terapia primeramente se puede realizar de forma individual o de forma grupal, con familiares o con personas que pueden tener todo tipo de problemas similares. También lo que tiene mucha accesibilidad, que puede tener una accesibilidad en línea, que puede ser una posible participación en terapias cognitivas conductuales, especialmente para gente que llega en áreas alejadas del urbano. Bueno, con mi compañero buscamos información de esto y han habido estudios de que personas, algunas veces los psicólogos, los psicoterapeutas llaman a las personas y tienen un tratamiento cognitivo-conductual en línea, ya sea por teléfono o por videollamada. En las primeras sesiones se puede lograr aprender y colocar en práctica las técnicas de relajación, el afrontamiento, resiliencia, control de estrés y asertividad. Pero nosotros al tomar esta terapia también puede tener riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Los riesgos que pueden tener, que nosotros mismos podemos expresar hacia el psicoterapeuta, es que nosotros lo podemos sentir emocionalmente incómodos, ya sea por las preguntas, por de cómo se lleve la conversación, de cómo el psicoterapeuta se lleva a cabo la terapia, de cuánta confianza tengo o no con el psicoterapeuta. Es por eso que para nosotros ir a una terapia de este tipo, tenemos que tener claro que tenemos que ir a un terapeuta cualificado, ya sea que tenga estudios, que sea un profesional, que no tiene que ser cualquier persona, porque ya está jugando un rol muy importante, que está hablando con la persona de forma psicológicamente, no tratar de, sentirse incómodo. Además que con este terapeuta cualificado, se pueden reducir los riesgos, ya sea de la incomodidad o de que el psicoterapeuta cualificado puede explorar los sentimientos que pueden ser dolorosas, pero de mejor forma. Además, toda la idea que puede lograr adquirir el paciente puede ayudar a confrontar los desafíos, situaciones que tengan sentimientos negativos o temores. ¿Qué resultados nosotros esperamos con esta terapia? Nosotros siempre decimos por qué las terapias, nosotros siempre vamos con esa inquietud de que vamos a ir primeramente a una terapia y al otro día vamos a estar felices. Nosotros esto es con paciencia,
y con mucha responsabilidad tenemos que tomar estas terapias. ¿Por qué? Porque es posible que esta terapia no cure nuestra enfermedad que padecemos, pero que ni logra hacer que la situación que la queja desaparezca. Pero lo que logra es crear el poder de enfrentar la situación de una manera saludable y así sentirse mejor consigo mismo y con su vida. ¿Cuáles son las medidas que podemos sacar provecho de esta terapia? Es enfocarse en el tiempo como una sociedad, ser abierto y sincero, que cumplamos con el plan del tratamiento. Este es un punto tan importante porque si nosotros, igual que nosotros con los fármacos, medicamentos que tenemos para una enfermedad, si nosotros no llevamos al pie de la letra este tipo de tratamiento, no va a resultar. Además que también tenemos que tener un poco de paciencia porque no vamos a esperar resultados instantáneos. Sin embargo, podemos concluir que las terapias conductistas y las terapias cognitivas es una fusión entre ellas, y esa conforma el comportamiento de las consecuencias del pensamiento. También es importante desarrollar habilidades básicas para aprovecharla al máximo como terapia. Y estas terapias pueden llegar a ser muy importantes para la superación de los problemas o traumas de las personas. No solo depende de ellas para poder tener buenos resultados. Eso sería, profesora, nuestra Esa es nuestra presentación, profesor. Muchas gracias. Chiquillo, a ver, consulta. ¿Qué de especial finalmente tiene la terapia cognitivo-conductual? Que en el fondo la separa un poco del resto de las terapias y no dice terapia psicológica, sino habla de un tipo de terapia en particular. Sí, profesora, mire, netamente esta terapia cognitiva conductual, bueno, la terapia psicológica es como una rama de la terapia psicológica, ya que esta, como es cognitiva conductual, lo cognitivo es como cómo nosotros podemos afrontar en lo cognitivo a cómo piensa la persona, a mejorar eso el cómo piensa. Y a lo conductual es cómo la persona puede actuar, ya sea con el ejemplo que nosotros dimos de lo perjudicial y lo favorable, como antes estaba la persona sin la terapia y lo favorable cuando ya está transiguiendo la terapia. Como ¿Y en qué orientaciones, caso se profesora. indica? Disculpe, profe. ¿En qué caso se indica en qué patología? ¿En qué caso puede ayudar esta terapia? Sí. En la depresión, en la bulimia, Las fobias sociales, en las fobias sociales, en el los estrés estrés. postraumáticos. Ya. Son todas no son como enfermedades, sino como daños psicológicos que netamente nosotros, si sufrimos algún tipo de ese trauma o cualquier cosa, nosotros lo dejamos y no tratamos de estar con profesionales. Pero netamente existen este tipo de terapias que pueden ayudar. Como dice, nosotros decimos que no puede de un día para otro desaparecer este tipo de trauma. Pero a lo mejor nosotros aprender a vivir con ese trauma o después pensar a que puede desaparecer. Sí. Ya. Ya, chiquillo, gracias. Gracias, profe. Miren, lo estaba grabando de nuevo, siempre se me olvida. A ver, ¿dónde era la cosa? ¿Por qué no me aparece grabar? Profesora, recuerde que yo estoy en un Ah, de veras que computador eres tú. y está grabando. De veras que eres tú, sí. Sorry. Gracias. Se me olvidó, pues, José. Ya, vamos a ver algo que tiene que ver con la contención física en pacientes con agitación psicomotora. Nosotros habíamos visto la agitación desde el punto de vista de la urgencia psiquiátrica. ¿Se acuerdan? Que hace unos días atrás lo vimos. Déjenme que abra la presentación, pero recuerden que un paciente agitado obviamente es un paciente que está descontrolado, que no hay posibilidad en el fondo de razonar con él. Cuando ya llega al extremo de la agitación, con golpes, en el fondo, con tirar cosas, porque hay un preámbulo que es la inquietud psicomotora, en donde yo podría razonar y de alguna manera ofrecerle algunas cosas a este paciente, ¿ya?
Decirle, por ejemplo, no sé, si tú quieres yo te pongo algo para que estés más tranquilo, ¿ya? O te llevo a tal lugar, no sé, pues a el aislamiento para que te desahogues tranquilo. ¿Ven la presentación, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces, la contención de pacientes en agitación psicomotora, yo les voy a contar un poco lo que habitualmente hacemos, ¿ya? Espérenme un poquito. Bueno, se entiende por agitación psicomotora a un estado de exaltación motora que empieza con inquietud exagerada, gesticulación, deambulación. Generalmente esa deambulación no tiene un fin, ¿ya? El estado anímico puede ser ansioso, eufórico, colérico, siendo frecuente la risa, el llanto, los gritos incontrolados incluso. Es acompañado también por movimientos que con frecuencia son improductivos, o sea, no tienen una finalidad, o sea, llega a la pared y de repente se da cuenta que no puede traspasar la pared, ¿ya? Y en algunas ocasiones tienen como finalidad la auto o la heteroagresión, que también podría ser tirar una silla, sacar una banca, arrojarla, cosas así. Dicha conducta suele comportar o conllevar un peligro para el enfermo, para el personal y también para el entorno. Recordemos, chiquillos, si este paciente se tira una cama, esa cama le servía a cuántos pacientes más antes que la podamos recuperar, ¿ya? Por eso siempre hay que tener ojo, porque, bueno, el otro día lo decíamos, en la agitación siempre hay que velar por el estado íntegro del paciente, por el estado íntegro de quienes lo rodean, que van a ser otros pacientes y funcionarios, y también por las cosas materiales, equipamiento y esas cosas, porque les sirven a más gente. Entonces, el abordaje de pacientes que presentan trastorno de la conducta de tipo agresiva violenta es una de las técnicas que precisan un mayor control por parte del personal, dado el potencial lesivo de auto o heteroagresividad. Hay que considerar que el paciente puede ser potencialmente peligroso si intenta arrancar, por ejemplo, algunos cables o extintores o balones de oxígeno. De hecho, chiquillos, que en psiquiatría tenemos solo 2 unidades o 2 camas que se pueden conectar a la red central de oxígeno y esas unidades están con llave, o sea, no tenemos los frascos de humidificación y los frascos de aspiración colgados, esos están fuera del lugar y hay una plancha con candado que en el fondo guarda esas unidades que se pueden recurrir al oxígeno o a la aspiración central, porque el riesgo de que el paciente pueda hacerse daño con estas cosas, con los frascos, o que trate de abrir el oxígeno, por ejemplo, igual de alguna manera lo puede dañar, ¿ya? Es considerado una urgencia, por lo cual requiere intervención rápida y eficaz, como el otro día decíamos, no es una situación que yo pueda ir postergando, ¿ya? Ni que en el fondo pudiera delegar a otra gente. Los pacientes agitados pueden mostrarse también temerosos o confusos, ¿ya? Con frecuencia habrían discutido con otros miembros del personal, por ello es importante aproximarse al paciente con educación, de forma tranquila, exponiendo con claridad los límites, sin confrontar ideas, o sea, yo no le voy a rebatir tampoco la idea que él tiene, una idea rara y que no es normal, pero no se la voy a rebatir. Debido a la conducta del paciente podemos recurrir a 4 tipos de contención. Esto está en la norma de contención física en pacientes con agitación psicomotora, del MinSal, lo pueden revisar ahí también. Pero la norma habla de 4 tipos de contención. Habla de la contención verbal, contención ambiental, contención farmacológica y contención física, que es la última a la cual se debería recurrir. Y yo en el fondo utilizar la menos contención posible. La contención, el acto de recibir, de contener, de acoger al contenido, de proteger, de cuidar. Y eso hay que considerarlo, no es un castigo, y hay que explicarle al paciente, por muy eufórico que esté, por muy fuera de sí que esté, con total pérdida del juicio de realidad, yo igual le voy a explicar. Esta contención se colocó por indicación médica, si le inyecto un medicamento también,
por indicación médica. Las contenciones físicas las vamos a ir retirando en la medida en que usted se vaya quedando más tranquilo. Primero le vamos a retirar un pie y una mano, después el otro pie y la mano, se va a quedar con la de tórax, y después finalmente la de tórax en la medida que vaya estando mejor. ¿Ya? Bueno, la contención es un procedimiento terapéutico a través del cual evitamos peligros para el paciente, el personal o tercero. Es importante la habilidad del personal como la escucha, la capacidad de captar y responder a los cambios en la contingencia de relación y o del ambiente. Que esto es bien importante, chiquillos. Generalmente el personal entrenado dice, vamos por mal camino, o sea, aquí vamos a terminar conteniéndolo o pinchándolo. Bueno, la contención emocional es un procedimiento que tiene como objeto tranquilizar y estimular la confianza en la persona que se encuentra afectada por una fuerte crisis emocional, la que puede derivar en conductas perturbadoras. La realiza un profesional y puede ser la acción precedente y o simplificar la contención farmacológica. Y aquí las palabras claves tienen que ver con escuchar y persuadir, ¿ya? La contención ambiental es un conjunto de acciones realizadas por el equipo que atiende a una persona en crisis emocional y o en agitación psicomotora. Estos contemplan espacios adecuados, una buena disposición del personal, control de los estímulos visuales, también de los auditivos, porque es bien importante, no ejercer demasiado ruido a este paciente, ya como no gritaron, que él no esté escuchando que alguien más grita. También, de alguna manera, el control de los desplazamientos. Lo que busca es promover confianza mutua, una rápida y eficaz actuación del equipo clínico y aminorar el cuadro de agitación que se presenta. Y la palabra clave aquí es aplacar. La contención farmacológica es un procedimiento clínico de tipo invasivo que contempla administrar una sustancia en el cuerpo de la persona agitada o alterada por crisis emocional con el objetivo de aliviar la sintomatología para continuar con el tratamiento del cuadro de base. Debe acompañarse elementos persuasivos y facilitadores para la persona afectada. En la medida que el estado de conciencia del paciente lo permita, se le debe explicar en detalle el procedimiento y su objetivo, ¿ya? Si la situación de agitación psicomotora impidiese el procedimiento, se podrá inmovilizar mecánicamente en forma temporal al paciente con el fin de aplicar el tratamiento farmacológico correspondiente, y la palabra clave aquí es explicar. O sea, yo si le administro un medicamento, le tengo que informar que es un medicamento para que él esté más tranquilo. Probablemente no le diga qué fármacos son, porque eso es responsabilidad del médico, pero le diga, estos medicamentos son para que usted esté más tranquilo, para que tenga la idea más clara, para que usted descanse, pueda dormir un rato, ¿ya? Lo vamos a contener físicamente porque por el riesgo de caída también hay que contenerlo una vez que se administra algún medicamento. Quizás solo de tórax, no necesita de extremidades en caso de que esté tranquilo, pero hay que explicarle en el fondo que esto es temporal y que en la medida que él esté más tranquilo se le van a retirar las contenciones y el medicamento le va a servir. Y por último tenemos la contención mecánico-física, que es un procedimiento usado como último recurso frente a la agitación psicofísica o frente a una fuerte pérdida de control de impulso con la finalidad de evitar auto o heteroagresión. Consiste en la limitación y o privación de la posibilidad de movimiento y de desplazamiento físico de la persona afectada, con técnicas especiales y con elementos mecánicos. Este procedimiento, aún siendo aceptado, trae secuelas en la confianza de las personas involucradas en la cura de la enfermedad mental, ya sea que trae de alguna manera secuelas para los funcionarios, los usuarios o las familias, ¿ya? Y las palabras clave aquí es acoger. ¿Cuáles son las indicaciones para la contención física? Se indica cuando la agitación no es controlable solo con fármacos, ¿ya? Cuando hay una conducta violenta de un enfermo con peligro hacia sí o hacia los demás. Cuando hay riesgo de autorretiro de drenaje o sonda en un paciente inquieto.
para una contención temporal para evitar daño durante la administración de un medicamento. Las contraindicaciones es cuando implique un riesgo para la salud del paciente. ¿Y cuáles son las complicaciones asociadas a la contención? Uno de ellos, el tromboembolismo pulmonar, como la mayoría de las complicaciones que se asocian a un paciente que va a estar en cama. También tenemos la trombosis venosa profunda, los hematomas, porque a veces forcejea harto en la cama o porque tironea las contenciones y las trata de soltar con un brazo, una pierna, entonces terminan habiendo hematomas. Otras lesiones traumáticas, úlceras por presión también a raíz de tirar las contenciones y neumonía por estasis. ¿Cuáles son las recomendaciones para instalar una contención física en un paciente con agitación? La indicación médica de utilización de contención física debe estar registrada en la historia clínica del paciente. Eso, de hecho, esos chiquillos se evalúan, ¿ya? Cuando evalúan y supervisan los servicios de psiquiatría, ven que la contención está indicada en la historia clínica y ven que la contención esté registrada en la hoja de enfermería. Y que además el paciente tiene los cambios de posición indicados, que además esté la revisión de las contenciones cada tantas horas, ¿ya? Las precauciones es alejar del alcance del paciente cualquier objeto peligroso. A veces tiran los veladores, o botellas si tuviera, porque a veces las botellas de plástico con agua igual pesan harto y pueden doler, los zapatos u otra cosa. Y también es importante mantener esto en reserva, por lo tanto habría que evitar la presencia de público. Si los pacientes están mirando, pedirles que se retiren, por ejemplo, en la sala de estar. Ahí está. El procedimiento de contención en un paciente con agitación. La contención completa incluye 4 extremidades y tórax. Hay que verificar la indicación médica, preparar las sujeciones de acuerdo a la indicación médica. Se sujetará en la zona más distal, o sea, lo más lejano al cuerpo, al tórax. Se coloca una banda en la región torácica que debe permitir una buena ventilación sin que pueda desplazarse o deslizarse. Aplicar la sujeción en las 4 extremidades. Los brazos y piernas deben estar extendidos, ligeramente abiertos en posición anatómica. Una vez instalada la sujeción, hay que revisar cada uno de los puntos que permite una correcta circulación sanguínea. Normalmente, en el caso de nosotros, le pasamos un dedo por debajo de la contención. Tiene que pasar el dedo para evitar que dañe producto de una mala circulación. Las sujeciones se deben fijar al catre. Dejar al paciente en 35-40 grados para evitar broncoaspiración y registrar el procedimiento realizado. ¿Cuáles son las prevenciones del evento adverso asociado a la contención mecánica? Evaluar cada 2 horas, vigilando la temperatura, el color y sensibilidad bajo la sujeción y la presencia de pulso. La primera evaluación es a los 30 minutos. Ofrecer alimentos a intervalos regulares. Ayudar en la higiene personal. Proporcionar oportunamente los elementos para satisfacer sus necesidades de eliminación. Prevenir complicaciones realizando cambio de posición programado cada 2 a 3 horas. Almohadillar la sujeción en caso de que sea muy tosca, muy dura. Nosotros tenemos unas contenciones que vienen con un género como una loneta gruesa, pero bajo las contenciones de mano y pie, bueno, la Victoria también lo lleva como un acolchado, bien delgadito, pero lo lleva, entonces es más difícil, o sea, no colocamos, por ejemplo, almohadilla, ni gasa, ni nada bajo las contenciones, porque ya vienen con esto. Y retirar los objetos peligrosos del entorno. ¿Cuáles son los tipos de sujeción o contención física que se utilizan acá? Las contenciones, bueno, son fabricadas institucionalmente de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los distintos servicios. Pero siempre
teniendo la base de los siguientes diseños. Existen contenciones de manos, pie y tórax, como los que ustedes ven aquí en los recuadros. Son, como se ve ahí la señora con una cintura, estas son las contenciones de tórax o abdomen, las que tiene puestas. Hay unas muy similares que son de tórax, pero además con unas tiras que pasan por sobre los hombros para evitar que el paciente se trate de incorporar, ya que es como una mochila. Las otras que son tiras solamente son de pie o mano. Y vienen con un broche magnético. Y hay una llave además del broche, entonces bastante bueno porque cuando venían así nomás para amarrar, el paciente las podía soltar, pero en cambio ahora vienen con broche magnético. También tenemos estas que están más a la izquierda de ustedes, chiquillos, que son como mitones, le llamamos guantes en el fondo, pero es una contención que es como en la forma que ustedes ven ahí. Uno llega y mete la mano cuando no quiere que el paciente cuando teniendo los dedos largos empieza a sacar cosas de otro lado, o en el fondo también se puede tratar de autorretirar la contención o darle vuelta al broche, que pudiera ceder en algún minuto. Bueno, y en la mano derecha ustedes ven la contención de mano. La de tórax es la que ven, y la que les decía que es como mochila es la que ven a la señora con esa contención puesta. Si ustedes se fijan ahí, es casi imposible tratar de incorporarse porque la contención esa va amarrada a la cama. Tiene una tira larga, entonces uno de los extremos, que están con los hoyitos, se pasa por debajo de la cama y se abrocha también. La contención de pie, bueno, tiene una variación que también está como gotita, que le llamamos, que ustedes lo pueden ver en esta imagen del recuadro superior derecho. Esa la fabricamos dentro del hospital. Y también está la magnética, que es la que ustedes ven abajo de esta persona con contenciones de pies magnéticas. Es un poquito más ancha la parte del acolchado que la de mano, pero un poco nomás, como 1 centímetro más quizá, o medio centímetro. Ahí tenemos, por ejemplo, un paciente que se está conteniendo entre al menos 5 personas, porque de acuerdo a la guía de contención física dice que deberían ser 5. Uno que contenga cada extremidad y el otro que contenga la cabeza. Ahora, ahí, ¿quién coloca las contenciones? Porque ya tenemos a las 5 personas ocupadas. Generalmente un sexto es el que va amarrando las contenciones a la cama o prepara el SOS. ¿Ya? Generalmente se prepara el SOS primero, se administra y después voy poniéndole las contenciones. Bien importante, chiquillos, que si yo sostengo la parte de las articulaciones, tengo menos probabilidad de que el paciente trate de movilizar más la extremidad, ¿ya? Y siempre hay que sostener la cabeza, porque el paciente puede tratar de morder o escupir, ¿ya? Es bien importante. Y como les digo, cada uno de los operarios va a sujetar o sostener una extremidad y el otro va a sostener la cabeza. Y hay alguien que tendría que ir amarrando las contenciones e ir de alguna manera también administrando el SOS. ¿Ya? Si ustedes se fijan en la foto que está con personas, la señora que la están conteniendo le tienen manos sobre la rodilla, que es una de las articulaciones que impide que de alguna manera el paciente mueva la pierna por un lado y para otro. ¿Ya? Porque estos chiquillos se tiene que hacer de manera coordinada. Aquí va todo el equipo a contener a una persona, porque el que se va solo, chiquillos, lo más probable es que lo puedan agredir. Entonces, tienen que ir todos, tienen que coordinarse. Por eso es tan importante en psiquiatría el trabajo en equipo y llevarnos bien, ¿ya? Porque en cualquier minuto puede ser que se puedan cambiar de turno y en el fondo les va a tocar trabajar con personas que quizás no le eran tan gratas, pero en el fondo es trabajo, ¿ya? Bueno, y a la mano derecha tenemos la persona que está con una contención de tórax con mochila para evitar incorporarse a la cama, con la contención de tórax de manos y también la de pies. ¿Tienen alguna consulta? Chiquillos, ¿alguna consulta? Como les digo, aquí hay una
una guía clínica que aparece en la página del MinSal que habla de la contención física en pacientes con agitación psicomotora, ¿ya? Así que no es un documento que en el fondo hayamos rescatado en cualquier lugar, es un protocolo que existe y que lógicamente uno lo adecua a la realidad, pero la realidad porque habla de la contención también farmacológica. Y la farmacológica, chiquillos, depende de los fármacos que yo tenga disponibles para poder administrar. Por ejemplo, acá en el hospital lo que hacemos habitualmente es que a un paciente agitado le administramos Aldol, cargándolo en la misma jeringa con el lorazepam. Lo podemos administrar en conjunto, sin precipitar, ya sea intramuscular o endovenoso, ¿ya? Entonces, esos medicamentos van a reducir de alguna manera la agresividad de la contención o de la agitación del paciente. También tenemos isordinol depot, que llega a durar los 50 miligramos, vienen ampollas de 50 miligramos, hasta por 72 horas en la sedación, pero depende mucho de la contextura. Si alguien flaquito o chiquitito le va a durar 72 horas una ampolla, pero si alguien que sea más altito, más robusto y todo, no le va a durar las 72 horas los 50 miligramos, entonces probablemente haya que inyectarle 100 miligramos, que son 2 ampollas, o 150, que serían 3, ¿ya? También hace un tiempo atrás todavía utilizábamos el Ciprexa u olanzapina de manera inyectable en un polvo liofilizado que se reconstituía con 2 cc de agua bidestilada, no más que eso, no más de 2, y se inyectaba en la zona glútea, ¿ya? Pero después el laboratorio Lilly lo dejó de hacer. Pero era muy bueno porque teníamos un paciente sedado hasta por 48 horas. Y nosotros habitualmente no utilizamos el diazepam, salvo algunas excepciones que tienen que ver con los delirium tremens o pacientes con alcoholismo que le indican una ampolla de diazepam cada 500 ml, ¿ya? Por tantos días o por tantas horas, ¿ya? Y eso lo utilizamos más que nada para la desintoxicación de este paciente. Pero por agitación habitualmente no utilizamos el Aldol, o sea, el diazepam. Y esos son en general los medicamentos que se utilizan un poco más en psiquiatría como contención farmacológica. Bueno, como les decía, a este paciente siempre hay que informarle qué es lo que se está haciendo con él, ¿ya? Porque si no, chiquillo, en el fondo es para que a uno le llegue un reclamo en el fondo, si no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, cómo proceder, es toda una acción coordinada. Habitualmente en los turnos uno, antes de que ocurra un evento similar, uno se programa y dice, ya tú toma tal pie, tú tal otro, ya, porque el que suelta una extremidad le va a llegar o un manotazo o le va a llegar una patada. Entonces, esto tiene que ser una acción coordinada entre todo el equipo que esté en el turno ese día, ¿ya? Aquí es importante el trabajo en equipo justamente por esto, y de hecho generalmente hay siempre una persona que va amarrando las contenciones y le va colocando los broches o que va preparando los SOS. No sé si hay alguna consulta, chiquillos. Por mi parte, ninguna, profesora. Nada. Como se suponía más extenso todo, ¿quedamos hasta aquí por hoy? Bueno, profesora. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Que estén bien, cuídense. Chao, chao, cuídense. Profesora.